Muy buenas noches, bienvenidos a todos ustedes. Gracias para todos los que se están conectando. Esta es para los que no están en el Colegio de Médicos Especialistas en Nutrición del Estado de Jalisco. Es una sesión del colegio cada tercer martes de mes. Sesionamos. En esta ocasión, pues por el tema de interés se abre a otras áreas por el tema que pues no nada más es para el área de la nutrición, sino es para el área en general de nutrición, de medicina, de salud ocupacional, etcétera. Porque es un tema que no nada más llega al área de la nutrición, sino es una herramienta de consulta en el ámbito que ustedes manejen, la consulta como psicólogos, como nutriólogos, como médicos, ya sea generales o especialistas que muchas de las guías, por ejemplo, tenemos guías de obesidad, tanto de Estados Unidos como de Canadá, en el que se establecen muchos de los que como parte de la herramienta para la consulta es la entrevista motivacional y así se pone dentro de las guías que una herramienta importante para manejarlo es la entrevista motivacional. Entonces, precisamente vamos a hablar el día de hoy sobre lo que es la entrevista motivacional. Como punto clave, es que lleva muchos años perfeccionándose esta técnica y que es una herramienta y que básicamente nos es de muchísima utilidad. Sobre todo piensen en cuando queremos cambiar la conducta de una persona. Si queremos cambiar la conducta de una persona, pero como se ha manejado en algunas ocasiones o con otras herramientas, que es tratar de influir en esa persona, pero a veces se ve como que se está haciendo de una mala manera, como que la queremos manejar a la persona, que queremos eh, hacer que haga lo que yo quiera. Definitivamente no es el punto. El punto básicamente es, con ese principio de la beneficencia, buscar la mejor forma para que una persona pueda cambiar su conducta para bien. Entonces, lo que necesitamos es motivarla para que precisamente cambie para bien. Soy el doctor Álvaro Santos Coy. En este momento vamos a dar inicio. Al final de la presentación vamos a continuar, ya ustedes pueden seguir, se va a dejar de grabar, pues esto va a quedar en redes sociales. Luego así como se les llegó la invitación, pues va a quedar el vínculo para que puedan verla en YouTube, por si acaso alguien llega tarde, o se tiene que ir temprano, o por cualquier razón que por internet o algo, que se desconecten, no se preocupen, queda grabado y pueden acceder a ella con posterioridad. Para los que están viéndola no en forma sincrónica, sino que ya lo que está en redes sociales, si están ahorita conectándose para ver esta presentación, bueno, pues eh, si hay alguna duda, pregunta o que quieran manejar algo, si no están en la sección sincrónica, bueno, pues pueden ponerlo ahí como comentario y se responderá cualquier cosa que quieran que logremos un poquito más de profundidad en algún punto, que no quede claro algo, etcétera. Con todo gusto la podremos ver. Y se va a dejar de grabar y después vamos a continuar con la sesión del Colegio de Médicos, tantos invitados a presenciarla, pero lógicamente pues se tratarán cosas particulares del colegio. Entonces, bien. El tema entonces, soy el doctor Álvaro Santos Coy. Cualquier duda, cualquier pregunta, pueden abrir el micrófono y hacer su pregunta o comentario. No se preocupen, no se necesita hasta el final. Al final va a haber un momento de preguntas y respuestas, pero si en algún momento de lo que estamos hablando alguien tiene alguna duda o algo, por favor, puede abrir su micrófono y con todo gusto, porque a veces es bueno un diálogo y así aprendemos más. Así que no hay problema, podemos abrir un diálogo si acaso alguien quiere tratar algún tema en alguna, o que no quede explicado algún punto de los particular que aquí vemos. Bien, entonces,
Se habla que es una nueva forma de conversación, aunque ya lleva 20 años trabajándose esto, bueno, pero el enfoque precisamente es a una nueva forma de conversación que se trata precisamente de lo que es la entrevista motivacional, que representa un cambio fundamental en cómo podemos ayudar a las personas a cambiar. Durante 30 años este método pues ha ido evolucionando desde sus orígenes, que se trabajó principalmente para terapeutas en adicciones, pero hasta convertirse ya en una herramienta esencial en múltiples contextos profesionales, ¿no? Atención sanitaria, trabajo social, educación y más allá, y refleja décadas de investigación y práctica. Son más de 25,000 artículos publicados que pueden estar buscando, así como ya como entrevista motivacional, más de 25,000 artículos y 200 ensayos clínicos que demuestran su efectividad. Entonces, no nada más es una simple técnica, sino es un estilo de conversación colaborativo. Entonces, es lo que los invito a que vean esta presentación como eso. Es una eh, es un estilo de conversación de tipo colaborativo que honra la autonomía de las personas y activa precisamente su propia motivación al cambio. Aquí está, la luz estaba mal. Bien, la realidad, conversamos sobre el cambio cada día, todo el tiempo. Pedimos cosas a los demás, negociamos, influimos. Y el lenguaje no solo transmite información, también motiva y moldea la conducta. Piensen en la consulta, para todos los aquellos profesionales de la salud, piensen en su consulta que si llega alguien desde, oye, y termina este medicamento los 7 días, ¿no? El antibiótico, ¿no? A los 3 días que te sientas bien, lo vas a suspender, ¿no? Oye, necesito entonces que duermas mejor, que te alimentes mejor. Entonces, tratamos nosotros de cambiar las conductas de los demás. Sin embargo, cuando se trata de un cambio personal, ese tipo de conversación tradicional, pues a menudo fracasa. Entonces, el profesional enfrenta un dilema constante. ¿Cómo facilitar el cambio sin generar resistencia? ¿Sí? Hay algo que se llama el reflejo de la corrección, ¿sí? El deseo de arreglar lo que parece que está mal, ¿sí? Y puede llegar a ser contraproducente cuando una persona se muestra ambivalente. La persona viene a buscar ayuda y no hace ejercicio, en automático le digo, es que debes hacer más ejercicio. Y entonces viene el reflejo de la corrección, tienes que hacer más ejercicio, pero ¿qué va a pasar con la persona? Va a tratar de sostenerse sí, pero es que no tengo tiempo, es que yo no tengo dinero para un gimnasio, es que yo no soy para hacer ejercicio. Y entonces empieza una lucha entre el paciente que trata de defenderse en ese punto y yo que trato de decirle, tienes que hacer esto y esto es lo que te conviene, ¿sí? Entonces, el corazón de este dilema es la ambivalencia entre querer y no querer. Quiero dos cosas incompatibles al mismo tiempo. Y es normal, es humano, es parte del proceso del cambio. Las personas ven razones para cambiar, pero razones para mantener el status quo. Es decir, tienes que bajar de peso, sí, pero debo dejar de comer galletas y debo dejar de comer postres y tengo que hacer ejercicio y no puedo comer lo que yo quiera. Y entonces entre lo que quiero, pero no quiero dejar lo que me ha mantenido así, ¿sí? O sea, no hago ejercicio. Yo sé que debo hacer ejercicio, pero levantarme, me canso, no es cómodo, al iniciar termino adolorido, etcétera. Entonces están en esa ambivalencia entre querer y no querer. Y de pronto, si en esa ambivalencia, de pronto me dicen a alguien, tienes que hacer ejercicio, entonces yo voy a sacar de todo mi arsenal el por qué no quiero hacer ejercicio, ¿no? Entonces yo entiendo lo que me dicen. Piensen en los que fuman, ¿sí? Todos los que fuman saben los daños que genera el cigarro. Hasta en cada cajetilla que compran dice ahí los daños que le provocan. Entonces ellos saben que no deben de fumar, pero quieren seguir fumando porque también les trae beneficio. Entonces tenemos digo, a los jóvenes, ustedes yo creo que nada más han visto en imagen, ¿no? Esta balanza, ¿no? Pero esta balanza es lo que pasa en todo momento de la vida, ¿sí? Para bajar de peso, o sea, tengo que comer bien, pero dejo de comer lo que no me gusta. Te hace daño el cigarro, quiero seguir fumando, pero me hace daño el cigarro. Entonces ponemos siempre todo en una balanza, ¿sí? Y a veces, pues es el que gana es el que más peso tiene o al que más le ponemos las ganas, ¿no? Y es un patrón predecible. Cuando un profesional defiende el cambio ante una persona ambivalente, este responde defendiendo el mantenimiento.
Es una dinámica que bloquea el progreso y genera frustración en ambas partes. El paciente sabe que tiene que hacer ese cambio, sabe que lo tiene que hacer, pero no lo hace, no quiere hacerlo porque es dejar de obtener también beneficios, ¿sí? El paciente se beneficia al comer lo que quiera y subir de peso, y se va a beneficiar cuando coma bien y baje de peso, pero quiero las dos. O sea, ese es el problema. Quiero las dos y no se puede tener las dos. Entonces aquí la clave del cambio precisamente es que las personas se convencen a sí mismas para cambiar. Ese es el status quo, el corazón de este dilema, ¿sí? Esa ambivalencia nosotros podemos trabajar y poder, la clave del cambio precisamente es convencer a las personas para cambiar. Escucharse expresar los argumentos para el cambio es más poderoso que escucharlos de otro. Si yo le digo es que si no bajas de peso va a pasar esto y esto, ¿sí? En cambio, si hacemos que la persona, a ver, ¿qué pasaría si no bajas de peso? Ah, pues me puede dar esto, me puede pasar esto. Cuando él ya lo está diciendo, es el momento clave en donde puede trabajar sobre la mejora. Es una esencia, entonces, es la esencia de esta entrevista motivacional. Entonces, primera definición. La entrevista motivacional es un estilo de conversación colaborativo. Es una técnica didáctica, el colaborativo, entonces eso nos ayuda, cuyo propósito es reforzar la motivación y el compromiso de la persona con el cambio. Entonces es ante todo una conversación sobre el cambio. Puede ser breve o prolongada, podrá ser individual o grupal, pero siempre tiene que ser colaborativa, no es un sermón o monólogo. Hay personas aquí ahorita que son del área de la salud ocupacional, médicos, por ejemplo, nutriólogos, psicólogos, enfermeras, que están en grupos especiales, por ejemplo, de empresas, están trabajando en empresas. Y es a veces desgastante. Uno les dice es que tienes que usar el equipo de protección personal, necesitas hacer ejercicio, necesitas tener, sí, pero la persona sí, ya le estoy dando los beneficios y tienes que hacerlo y y el paciente y el trabajador no lo hace, ¿sí? Entonces se convierte entonces en esa resistencia. En cambio, si en vez de sermón o monólogo, guiamos, ¿sí? En vez de dirigir. El profesional no dice qué hacer, no dice cómo hacerlo, sino ayuda a la persona a encontrar su propia motivación y recursos para cambiar. Entonces, esa es la clave de esta entrevista motivacional. Entonces, en esta entrevista, el espíritu va más allá de la técnica, requiere una actitud mental y de corazón específico. O sea, no es una herramienta para tratar de manipular a las personas. En este espíritu se convierte no en un truco manipulador, sino que transforma una forma profundamente respetuosa de relacionarse con los demás. Entonces, ¿qué principios tiene? La colaboración. Es una asociación activa entre expertos, el paciente, el cliente, a veces pongo cliente, a veces pongo paciente, porque en otros niveles, por ejemplo, se utiliza, por ejemplo, en psicología a veces no se maneja paciente, se maneja cliente. Algunos enfoques de nutrición, si vemos, por ejemplo, el proceso de cuidado nutricio, le ponen como cliente, no ponen como paciente, porque puede no ser una persona enferma, sino es importante cambiarle que no es un enfermo, entonces no es un paciente, es una persona y por lo tanto va a ser mi cliente. Y luego en procesos de calidad se habla de cliente interno, cliente, etcétera, ¿no? Entonces, en algunos momentos hablamos de paciente, en algunos momentos hablamos de cliente, a lo mejor a algunos les chocará que digan cliente y a otros dicen, no, pues es que yo veo clientes, yo no veo pacientes, entonces por eso puede manejarse en forma indistinta. Entonces, este paciente es experto en sí mismo, el profesionista en el Primero es cambio, Ocotlán, en el proceso del Cotabarca, cambio, es el experto. no, Ocotlán. Aceptación. Reconocer, me estoy poniendo en silencio algunos que van entrando con el micrófono abierto. Pues la aceptación, reconocer el valor inherente de cada persona, honrar su autonomía, practicar la empatía precisa y afirmar sus fortalezas. Otro es la evocación. La persona ya tiene lo que necesita. Lo que nosotros vamos a hacer es evocarlo y activarlo, no es instalarlo. O sea, esa persona normalmente en esta ambivalencia sabe qué tiene que hacer, ¿sí? Por dicen, si viene a consulta para bajar de peso,
ya sé que tengo que mejorar mi alimentación, ya sé que tengo que hacer ejercicio. O sea, ya lo sabe. ¿Sí? Entonces, bueno, pero ¿por qué no lo haces, no? Entonces, es un elemento importante, es la persona ya lo sabe, o sea, no es a veces enseñarle, estamos en la empresa y, oye, es que tienes que usar el equipo de protección personal. ¿Cómo? Tengo que usar, no, pues ya lo sabe y ya sabe de qué le sirve, pero ¿por qué no lo hace? Entonces, vamos a ese principio en el que esa otra persona sabe las cosas que tiene que hacer, pero lo que necesitamos entonces no nada más es, no es instalarlo, el pensamiento que tienes que hacerlo, ¿no? Los que manejan, todos los que manejan saben que tienen que detenerse ante una luz roja porque significa alto. ¿Y por qué te lo pasas? Entonces no sirve un curso para, les vamos a recordar que el rojo es alto y no te lo debes de pasar. Ya lo saben. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te pasas el alto, no? Entonces, esa ambivalencia de que es que tengo prisa. Entonces, tengo que detenerme, pero quiero pasármelo porque tengo prisa. La parte de la compasión, promover activamente el bienestar del otro, priorizando sus necesidades sobre las nuestras. Entonces, en este proceso de la entrevista motivacional, que no es lineal, hay cuatro, ¿sí?, procesos dinámicos, interrelacionados, se solapan uno a otro, se recurren a lo largo del trabajo profesional. Entonces, primero es la vinculación, establecer una conexión de ayuda basada en la confianza y el respeto mutuos. Es el fundamento de todo lo que sigue. Cada uno ahorita lo vamos a desarrollar. Pero ese vínculo inicial, viene el trabajador, viene el paciente, viene el cliente ante mí y en esa primera entrevista tenemos que vincularlos. Si falla el vínculo, pues tan sencillo, el paciente ya no regresa. ¿Sí? Ya no regresó. Si ve que no le ofrezco lo que él busca, pues ya no regresó. Entonces, esa parte de la vinculación es fundamental. El enfoque, desarrollar y mantener una dirección específica. ¿Sabemos de qué vamos a hablar? ¿Hacia dónde queremos avanzar? Y estos se pueden interponer y traslapar en el proceso. ¿Eh? No es de que uno ya estoy en el 2, es que ya voy en el 3, no. Evocar, sacar a la superficie las motivaciones del propio paciente para el cambio. Y este es el corazón de la entrevista motivacional. El evocar, sacar esas motivaciones, porque el paciente por algo vino. ¿Sí? Entonces hay que buscar, que pueden ser a lo mejor motivantes, a lo mejor a corto plazo. Por ejemplo, imagínense que alguien quiere bajar de peso y lo es que quiero que bajar de peso para que me quede el vestido para el sábado en la noche. ¿Sí? Entonces quiero bajar 1 kilo de aquí al sábado, ¿no? Entonces, eso es un motivante y eso es lo que lo trae. Claro que es a corto plazo. Claro que para el domingo a lo mejor ya rompió todo y ya volvió otra vez a subir ese kilo que bajó, si es que lo bajó. Sí, pero entonces, ahorita, ese es su motivante. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer? Buscar qué otros motivantes podemos lograr con este paciente para que sea a largo plazo. ¿Sí? Es que voy a usar los guantes meramente para protegerme para un ratito porque vienen y me van a checar, me van a hacer una evaluación de si uso el proceso seguro de trabajo. Espérate, o sea, a lo mejor eso es lo que lo va a hacer ahorita, pero nosotros tenemos que evocar, buscar todo ese tipo de motivantes y de largo plazo. Y planificar. Hay que desarrollar el compromiso con el cambio y formular un plan de acción específico cuando ya la persona está preparada. Entonces, decíamos, el primer proceso es el de la vinculación. Es el fundamento de esta relación. La calidad de la alianza terapéutica predice directamente tanto la adherencia como el resultado del tratamiento. Las primeras impresiones son cruciales. En la primera visita el paciente decide si confía, si le gusta el profesional y si volverá. Ahí me evalúan, ¿soy digno de confianza o no soy digno de confianza? ¿Sí? ¿Cree él que yo lo puedo ayudar o no lo voy a ayudar? ¿Sí? En este, el paciente, el cliente, ¿sí?, se pregunta, bueno, ¿este profesionista me respeta? ¿Me escucha? ¿Me entiende? ¿Confío en esta persona? ¿Tengo capacidad de decisión? ¿Me ofrecen opciones personalizadas? ¿Sí? Son este tipo de preguntas que se puede hacer este paciente y que en ese vínculo debe de quedar claro. ¿Sí? Debe de quedar claro. No necesariamente que yo se las diga y que te voy a contestar como debe, como va para que lo sepas. No. O sea,
El chiste es que en ese primer vínculo, de una o de otra forma, el paciente se sienta seguro y demos respuesta a estas preguntas. ¿Cuáles son las trampas que dificultan este vínculo? Primer trampa, de la evaluación. De pronto llega el paciente y antes que nada empiezo a recoger toda su historia clínica, recoger datos extensos. Pasa una hora y no hemos recibido más que pura pregunta y respuesta. Es un interrogatorio, ¿sí? El paciente se encuentra en un rol totalmente pasivo, ¿sí? Es decir, nada más hay pregunta, respuesta, ¿sí? Y ese rol, ¿cuál es? Yo soy el experto y el paciente es el pasivo. Entonces empiezo a ver, y empiezo con la tal pregunta, ¿y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto? Tal, 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 tal. Pasa media hora y pues nomás me la he pasado respondiendo preguntas, ¿sí? Claro que sí, hay que hacer la historia clínica, claro que sí, pero es una trampa muy importante porque todavía no se ha dado ese vínculo. Y entonces yo ya lo di por hecho que sí hay un vínculo y todavía no hemos logrado el vínculo. Entonces, desde preguntarle, ¿sí? ¿A qué viene? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué es lo que espera de mí? Etcétera. Entonces, esto tiene que ser primero, ¿sí? Antes de pronto nomás llega el paciente y ni siquiera he platicado con él cuando ya estoy, a ver, nombre, domicilio, qué edad tiene, fecha de nacimiento, y a veces ni siquiera lo veo, estoy en una computadora trabajando con él, ¿no? Esa es una trampa de la evaluación que dificultan ese vínculo. La trampa del experto, creer que debemos de tener todas las respuestas, ¿sí? El esquema de entrada de información, producción de respuesta. No, es que sí, es que no como verduras, es que debes de estar comiendo verduras. No, pues realmente es que no me muevo, casi no hago ejercicio, es que tienes que estar haciendo ejercicio. Es decir, entra una información e inmediatamente entonces yo le estoy dando, y porque si no haces ejercicio va a pasar esto. Sí, es que casi no como fruta, es que de dónde vas a obtener las vitaminas y minerales, mire, y empieza uno entonces a dar información importante, ¿sí? Como una respuesta a cada cosa que me está diciendo el paciente, ¿no? La trampa del foco prematuro, ¿sí? Intentar resolver el problema antes de establecer la relación del vínculo. Insistir en hablar de lo que preocupa al profesionista, no al paciente. Entonces el paciente llega, sí es que vengo a tratarme la obesidad y empezamos a hacer la historia y empezamos ya de pronto a resolver el problema. Sí, lo que pasa es que no haces ejercicio, necesitas hacer ejercicio para que estés bajando de peso. Sí, y sí, pues es que pues, no tengo una no tengo horario no, es que tienes que tener un horario en las alimentación, etcétera. Porque a mí lo que me preocupa es que te va a dar un infarto, es que ya tienes un problema en el riñón, es que ya te está pasando esto, etcétera. Tu presión alta te puede dar un infarto, te puede dar una derrame cerebral. Yo no sé por qué vienes hasta ahora, ¿no? Entonces, inmediatamente el paciente apenas está hablando su problema y ya estamos uno tratando ya de resolverle un problema, ¿no? Trampa de la etiqueta. Debatir sobre diagnósticos genera discordancia innecesaria. A veces las etiquetas importan menos que entender el problema y decidir qué hacer, ¿sí? Entonces ya desde que llegue el paciente yo ya lo etiqueté, ¿sí? Es un paciente con obesidad, necesita comer menos, moverse más, necesito evaluarle a ver cómo está su presión, a ver si no trae diabetes, etcétera, etcétera. Entonces ya lo estoy etiquetando y no sé ni por qué llegó este problema, ni qué le preocupa al paciente, ni qué recursos tiene el paciente. Yo ya lo estoy etiquetando, ¿sí? Y empiezo ya inmediatamente. Es dieta para diabético, dieta para obeso, ya es hipertenso, pues, no debe comer sal, etcétera, etcétera. La trampa de la culpa. Preocuparse por quien tiene la culpa pone al cliente a la defensiva, ¿sí? Y esta terapia, entrevista motivacional, tiene una política de no culpar, ¿sí? Es que, es que llegó a esto porque no se cuida, no está haciendo ejercicio y de usted depende. O sea, si no hace lo que yo le digo, ¿sí? Usted va a ser el responsable y va a pagar las consecuencias de su familia porque se va a dar raña el riñón si no sigue tratamiento, este medicamento para la diabetes, si no sigue tal cosa. Entonces empieza esa trampa de la culpa para echar culpa tanto hacia el pasado, porque está así, como hacia el futuro. Y si no eso, no haces esto, así te va, ¿no? Pero tengo que desconectarme, digo,
suspender tantito para apagar los que están hablando, ¿eh? La trampa de la charla, limitarse a conversar sin dirección. Esto a veces puede romper el hielo y a veces uno es que me la paso muy bien con todos mis pacientes y media hora de la consulta es puro cotorrear y cómo estás y mire y que, ¿cómo te gusta el fútbol? Uy, y cómo ves y cómo te fue en el código rojo, ¿no? Y qué pasó y mucha plática y pienso que ya me los hice amigos y estamos hablando de mil cosas menos de los problemas, ¿no? Entonces, y esa charla informal, pues lógicamente predicen menor motivación para el cambio. Recuerden que hay más de 25,000 estudios, etcétera, en donde se habla y se ve el cómo ha funcionado esto y en donde se ha visto los errores que se presentan y qué causan esos errores y precisamente esos son uno de los problemas. ¿Por qué falla? Por precisamente todo este tipo de elementos, ¿sí? Parece que no, pero esta trampa de la charla termina siendo el profesionista menos profesional, se convierte meramente es un amigo y piensa uno que como me la llevo bien, No me conviene, claro. El bolsón del Sporting también en el partido. Sí. ya, qué bueno, bien. La escucha es una habilidad fundamental. Entonces, el escuchar bien es fundamental entonces para la entrevista motivacional. Esta es una escucha reflexiva. Es una de las primeras habilidades en aprender. Es básica en los cuatro procesos, requiere práctica, pero es extraordinariamente útil tanto para el profesional como personalmente. Entonces, el escucha es más que silencio, es escucha activa. Significa responder de forma que le ayude al otro a seguir explorando y reflexionando. Es decir, si me está diciendo, es que sí, porque es que me es difícil seguir la dieta. A ver, dices que te es difícil seguir la dieta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se te dificulta en seguir la dieta? ¿Sí? Entonces, no significa estar callados, escuchando, eso es oír. La escucha es una escucha activa, en donde, a ver, ¿cómo? A ver, esto no te entiendo, o a qué te refieres, o qué pasa con esto. El reflejar, ofrecer una conjetura sobre lo que piensa el interlocutor, devolviendo el mensaje en forma de afirmación. O sea, de acuerdo a lo que me estás diciendo, estoy entendiendo que lo que se te dificulta de seguir un plan de alimentación es la preparación de los alimentos o algo, o es difícil cambiar tus hábitos. ¿Sí? ¿Te refieres entonces a que es difícil prepararlos? ¿A que es difícil estructurarlo? Es decir, el reflejar lo que me estás diciendo, lo que estoy entendiendo con lo que me dices es tal y tal. Y confianza, confiar en que los pacientes les resulta útil explorar sus experiencias y percepciones. ¿Cuáles son los 12 obstáculos de la escucha? Tomás Gordon identificó 12 respuestas habituales que no son escucha reflexiva. Y precisamente estas son obstáculos porque detienen o desvían la exploración del paciente. Uno, ordenar, dirigir, instruir. ¿Sí? El avisar, advertir o amenazar. Aconsejar, sugerir soluciones. Es que a veces yo tengo la respuesta para eso, pero el problema es que el paciente no necesita, para que realmente haya un cambio, no necesita escuchar la respuesta. Tenemos que llegar a que él mismo genere esa respuesta, ¿sí? Entonces, no nada más es que tienes que hacer esto y vas a hacer esto y tal. Persuasión mediante lógica. Moralizar. Moralizar, acuérdense que es decir algo está bien o está mal. Entonces, yo no voy a andar moralizando. El que no comas verdura está mal, tienes que comer. No, eso es moralizar, ¿sí? A diferencia de ello, ¿qué sería? Bueno, el cuerpo necesita vitaminas y minerales. Si no se obtienen de las frutas, ¿de dónde lo vas a obtener? ¿Sí? ¿Sería o de suplementos o cuál sería la vía? Porque el organismo necesita vitaminas. Tú dices que no te gustan fruta y verdura, ¿cómo le vamos a hacer para obtener esas vitaminas y minerales? ¿Sí? Es diferente al si no, está mal, tú tienes que comer, tienes que hacer esto, tienes que todo, porque si no, no va a funcionar. Juzgar, criticar, culpar, estar de acuerdo o elogiar, ¿sí?
Y es uno ahorita de los problemas que encontramos con ChatGPT, ¿sí? Que si está programado el ChatGPT para todo lo que digas, está perfecto y está increíble. Oye, quiero vender un libro, quiero hacer un libro sobre tal. Excelente, está increíble, es fabulosa esa idea. Y pienso venderlo en las noches. Excelente, en las noches es cuando las personas leen, ¿sí? O sea, todo va a ser a tu favor, ¿no? Entonces, ese es un obstáculo en la escucha. Humillar, ridiculizar y etiquetar. Interpretar y analizar. Tranquilizar, consolar. Preguntar, indagar. Distraer, cambiar de tema. Estos cuando no están indicados. Claro que tengo que preguntar, claro que tengo que indagar, pero el problema es el cómo, en qué momento y cómo hago esas cosas, ¿no? Es que yo no hago ejercicio. Bueno, pudieras bajar de peso sin ejercicio, ¿no? O sea, si realmente no quieres hacerlo, pues, o sea, no te preocupes, hay gente que no se mueve, ¿no? O sea, no hay que, esos son obstáculos, ¿no? Estos obstáculos están centrados en el entrevistador, no el entrevistado. El mensaje subyacente es, escúchame, yo sé lo que te conviene. A diferencia de la entrevista motivacional que es, te escucho y quiero entender tu experiencia. Decíamos una era el vínculo y otra la esencia del reflejo. Decíamos entonces que de la respuesta de escucha reflexiva se ofrece una conjetura sobre lo que piensa el interlocutor. Entonces yo escuché, entonces ¿qué sigue? Si yo escucho, en ese proceso de comunicación hay tres pasos que se pueden fallar. Uno, la codificación, es decir, cómo expresa la persona su mensaje. ¿Sí? Es que yo no me muevo, porque no puedo. Yo puedo entender que la persona es porque físicamente no puede, o porque no tiene la energía para poder, moverse, o porque no puede literalmente, porque está todo el tiempo ocupada, sentada en una silla y no tiene tiempo, etcétera. Es decir, ¿cómo expresa la persona? Puedo yo entenderla diferente. Y ese es un error en la codificación. Entonces, la persona, uno, expresa su mensaje, la escucha y la decodificación, es decir, que cómo interpreta el receptor. Entonces, la persona cómo expresa. Segundo, es cómo interpreta el receptor. Entonces, este reflejo cierra el ciclo permitiendo comprobar que hemos entendido correctamente. Entonces, primero viene un mensaje original, lo que la persona quiere decir. Viene luego entonces la codificación. Las palabras pronunciadas hay que entender que pueden ser imperfectas. Yo estoy escuchando lo que la persona me está diciendo y yo debo de decodificar, descodificar eso que me está diciendo para interpretar el significado. Y entonces, lo que yo creo que entendí, lo regreso, pero en forma de afirmación. Entonces, el reflejo es lo que yo entendí, lo reflejo como una afirmación. Entonces, de acuerdo a lo que me estás platicando, no haces ejercicio porque no tienes la energía para hacer el ejercicio o te es difícil moverte por el tiempo, ¿sí? No tienes, lo que estoy entendiendo es que no haces ejercicio, sí te gusta hacer, pero no tienes el tiempo o no tienes el dinero para hacer ejercicio, de acuerdo a lo que me estás diciendo. Entonces estoy reflejando lo que el paciente me dice y si él me dice sí, perfectamente, entonces ese mensaje que me quiso decir y lo que yo entendí es correcto. Por eso es importante el reflejo. Y esas afirmaciones diferentes a las preguntas. Responder con afirmaciones en lugar de preguntas es menos probable que el otro se ponga a la defensiva, ¿sí? Y lógico, la inflexión de la voz marca la diferencia. Entonces, preguntas como, ¿estás incómodo? Y entonces, esa es una pregunta. Y la afirmación sería, ¿estás incómodo? ¿No crees que eso sea un problema? A diferencia de, no crees que eso sea un problema, ¿no? Tú no crees que eso es un problema. ¿Estás pensando en abandonar? A diferencia de, estás pensando en abandonar.
Las preguntas exigen respuestas y pueden poner a la defensiva. Las afirmaciones reflexivas invitan a seguir explorando sin presionar. ¿Sí? Entonces, si vemos, por ejemplo, que eh, es que yo no hago ejercicio, ¿sí? Entonces, es diferente a, ¿no crees que eso es un problema? A decir, eso, ¿no crees que eso es un problema, ¿verdad? El hacer ejercicio. Entonces la persona va a dudar, pues no, ¿sí? Entonces, esta profundidad del reflejo puede ser simple, repiten, nada más repiten o parafrasean el contenido. Es útil, pero puede hacer mucho más lento el progreso si se usa en exceso. Los reflejos complejos añaden significado o énfasis, es decir, hacen suposiciones sobre el contenido no enunciado. Esta imagen nos ayuda a decir, bueno, un reflejo simple es nada más refleja como un espejo, lo que él dice. El reflejo complejo va más allá de la superficie, entra en profundidad, ¿sí? Entonces, este reflejo hace suposición sobre el contenido que no está enunciado, ¿sí? Y hay reflejos anticipados, es decir, aventuran la siguiente frase del cliente, dan impulso al proceso de exploración. Piensen, como en el ejemplo, es como un iceberg. Los reflejos simples se quedan en la superficie visible. Los reflejos complejos exploran lo que hay debajo del agua. Entonces, esta mnemotecnia de PARS son cuatro habilidades fundamentales que permean los cuatro procesos de la entrevista motivacional y son imprescindibles para una práctica hábil. Primero, preguntas abiertas. Invitan a reflexionar antes de responder. Ofrecen flexibilidad sobre cómo responder. Son como puertas abiertas que no sabemos a dónde nos llevarán. ¿Sí? ¿Estás cómodo con el sobrepeso que tienes? Puede ser algo muy abierto. ¿Sí? ¿Estás cómodo? ¿Estás contento con el peso que tienes? ¿Sí? Entonces, mm, eso amplía mucho y puede estar pensando en mil consecuencias que trae la obesidad, por ejemplo, ¿no? El decir afirmaciones, identifican y reconocen lo positivo, comentan fortalezas, esfuerzos e intenciones, transmiten una mirada positiva incondicional. Entonces, estas afirmaciones me dices que has fracasado en otros tipos de tratamiento porque se te baja la motivación tempranamente, porque se te hace muy difícil seguirlo, se te hace difícil cambiar tu rutina, eh, es decir, que tienes mucha motivación para bajar de peso, pero desaparece al poco tiempo cuando se te complica, por ejemplo, se te antojo para poder seguir la cuestión social, etcétera. Es decir, esas afirmaciones reconocen lo positivo, ¿sí? Qué bueno, reconoces tal cosa, qué bueno que has intentado, qué bueno, pero encontramos como que, a ver, pero se te hace dificultar, se te hace difícil seguir eh, algo que te cambie la rutina, se te hace difícil empezar, se te hace difícil continuar, se te hace difícil terminar, etcétera. Los reflejos ofrecen conjeturas sobre el significado, demuestran comprensión, invitan a seguir explorando sin juzgar, ¿sí? Entonces, me dices que ya has intentado cambiar tu nivel de actividad física, ¿sí? Pero se te hace difícil continuar, pierdes la motivación al poco tiempo, eh, no ves, si no ves resultados al poco tiempo, terminas por no continuar, según lo que me has dicho. Entonces estoy reflejando lo que él me dice y vemos si es cierto o no es cierto lo que él me dijo, estoy entendiendo o no estoy entendiendo. Y los sumarios reúnen varios elementos que la persona ha dicho. Demuestran que recordamos y queremos entender cómo encaja todo. Entonces, por un lado, me has dicho que has querido bajar de peso porque te preocupa tu salud, que has ya intentado hacer algunas dietas por tu cuenta, no has querido ir con profesionales, has iniciado con dietas que te recomiendan o lo que tú ves, por ejemplo, por internet, eh, que no has visto resultados, entonces ese tipo de dietas no te ha resultado, se te ha dicho, o sea, te ha hecho muy difícil seguirlas
y al término vuelves a recuperar el peso, pero a la vez que quieres bajar de peso, pero según lo que me has dicho, eh, al poco tiempo pierdes la motivación. Inicialmente quieres por salud, pero también haces otras cosas que van en contra de la salud, como eh, haces alimentación que no debes, no haces ejercicio, etcétera. Pero continúa em, con esas ganas. Entonces, si encontráramos un programa que te ayude a seguir una alimentación fácil, que no se te complique a la hora de la cocinada, que no sea costoso, eh, que al mismo tiempo puedas empezar a hacer algún tipo de ejercicio que sí se te facilite, que no sea tan pesado, que no termines adolorido, como me has dicho, y que puedas estarlo manteniendo a lo largo del tiempo. Eso es lo que más te funcionaría. Entonces, estamos, de todo lo que me ha dicho, también esos sumarios que pueden ser por pequeñas cosas o por grandes cosas, termina juntando todo ello, el vínculo, la escucha, ¿sí? El reflejo, encuentro los problemas, pero también encuentro cuál es lo que se le ha dificultado al paciente y si le digo, bueno, si ese es el obstáculo, pero si encontráramos la forma de que eso no fuera un obstáculo, podríamos continuar por ese lado, etcétera. Entonces, esas son las habilidades que tenemos que tener fundamentales. Yo creo que todo este tipo de cosas lo hacemos. El problema es que a veces no lo hacemos con la frecuencia, con la profundidad, no lo hacemos sistemáticamente. A lo mejor con algunos pacientes sí lo he hecho, con otros no, etcétera. Entonces, no significa que esto es algo nuevo que no hagamos. Lo que estamos ahorita tratando es de identificar los puntos clave y lo que queremos es estructurarlos ya como una forma una herramienta útil y práctica para lograr que el paciente logre sus objetivos. Entonces, a la hora de hacerlo así sistemáticamente, a generar un procedimiento como se podría manejar en cualquier tipo de consulta que manejemos. Entonces, este ritmo de preguntas y reflejos es un ritmo sencillo como un vals. Hago una pregunta abierta, luego reflejo la respuesta. Quizá dos reflejos por cada pregunta. Entonces, los profesionistas expertos en entrevista motivacional ofrecen un promedio de dos o tres reflejos por cada pregunta formulada. La mitad de todas las respuestas del profesionista son reflejos de una entrevista motivacional hábil. Y en sesiones que no son de entrevista motivacional, las preguntas suelen superar a los reflejos en una proporción de 10 a 1. De pronto, de 10 preguntas, reflejo una. ¿Sí? Entonces, esa no es entrevista motivacional. Tiene que haber reflejos. Por cada pregunta tiene que haber reflejos porque las preguntas son importantes, entonces tiene que haber más reflejos. Evitar la trampa, pregunta, respuesta. Intercalar reflejos entre las preguntas en lugar de encadenarlas. Y mantiene entonces un rol activo y exploratorio. Otros elementos que es muy importante considerar, ¿sí? Es el afirmar, es decir, acentuar lo positivo. No todo es malo, ¿sí? Como nos decían los maestros en educación, ¿no? Este es como un sándwich, bueno, malo, bueno. Y eso lo aprendimos, por ejemplo, en salud ocupacional, ¿no? Cuando vamos a hablar, cuando alguien está haciendo algún procedimiento que es erróneo, lo bueno, malo, bueno. Qué bueno que te sabes el procedimiento. El problema es que ahorita te faltó utilizar el equipo de protección personal, pero veo que te estás protegiendo y que quieres seguir haciendo las cosas bien. Entonces, lo bueno, malo y bueno quedó como un sándwich y no nada más es algo negativo. Hice evaluar lo positivo. Entonces, ¿qué es afirmar? Afirmar consiste en identificar y reconocer lo positivo, incluido el valor inherente de la persona. ¿Sí? Es ofrecer apoyo y aliento genuinos. Qué bueno que has intentado varias veces tratar, y eso es bueno porque significa que te preocupas por ti mismo, ¿sí? No decir, sí, pues todo lo que has hecho y fracasas en todos los intentos, ¿no? Entonces me centro en lo negativo. Todos tus intentos para bajar de peso han sido negativos. ¿Qué debo de hacer para afirmar? ¿Sí? El que hayas intentado varias veces, felicidades, significa que te preocupas por ti mismo.
Qué bueno, eso ya es ganancia. Si te preocupas por ti mismo, aunque hasta ahorita no has encontrado la mejor forma de mantener ese cambio a largo plazo. Entonces, a lo mejor siento yo que si vienes aquí conmigo, creo que a lo mejor podemos trabajar en algo que sí te pueda funcionar de aquí en adelante. Que a lo mejor si encontramos algo que falle, podemos encontrar la solución y evitarlo, ¿sí? Entonces, ya estoy afirmando, hay cosas buenas. No es lo mismo que elogiar, ¿sí? Elogiar es que si hago ejercicio, muy bien. Sí, qué bueno, eso es bueno. Sí, y trato de comer fruta por lo menos en las mañanas. Muy bien. Es bueno tomar fruta, ¿sí? Entonces, las buenas afirmaciones giran alrededor del tú y no del yo. ¿Cuáles son las funciones de la afirmación? Fomenta el vínculo, es decir, la positividad es recíproca. Reduce la actitud defensiva. Aumenta la apertura ante información amenazante y facilita directamente el cambio. Entonces, hay afirmaciones específicas. Oye, esta semana te has esforzado mucho, ¿sí? Has llevado muy bien los registros, ¿sí? Entonces, no es de pronto, a ver, enséñame tu registro. Ya ves, esta fruta no estaba aquí. Mira, ya te tomaste más alcohol del que deberías. A ver, esto, ¿qué pasó? Habíamos dicho que nada de grasas y para la cena no era comer eso y ve nomás, ya te echaste unos tacos dorados, ¿no? ¿Sabes la cantidad de grasa que tiene eso? Eso nada más hace me centro en lo malo, cierro, estoy moralizando, estoy diciéndote, tú estás haciendo las cosas mal. Entonces, primero, oye, te has esforzado mucho, ya lo has logrado. Nada más fallas, nada más no continuaste con el plan un solo día. O sea, significa que 6 sí lo estuviste logrando, ¿sí? Has llevado muy bien esos registros. Remarcar positivamente. Has reducido el consumo en un 96% y volviste al plan. ¿Qué te parece? ¿Eh? Muchos se quedan ahí, ¿sí? Entonces, qué bueno. Fallaste el sábado, te comiste esto y esto y esto, pero qué bueno, el domingo iniciaste muy bien, seguiste y te volviste a pegar al plan, ¿sí? ¿Cómo te parece, que regresaste al buen camino, ¿no? Rasgos positivos. Has vuelto a pesar del desánimo. Eres persistente, ¿sí? Es decir, ya en otros momentos el paciente a lo mejor hubiera, con eso que rompiste la dieta el fin de semana, muchos ya no regresan. Tú lograste, qué bueno, a pesar de que no seguiste el plan del fin de semana, regresaste para continuar y verlo. Qué bueno, así podemos encontrar entonces algo que pueda, para evitar que vuelva a pasar eso, ¿sí? Y que ya no te sientas de esa forma, ¿no? Es decir, fíjense entonces, no estoy nada más diciéndole está bien o está mal, etcétera, ¿sí? Remarco lo positivo, ¿sí? Los rasgos positivos, ¿sí? Para decirle, bueno, no es el todo nada, es fundamental en esto, ¿no? Y finalmente decíamos los sumarios, que era una parte importante hacer sumarios, es decir, reunir las piezas. Los sumarios son reflejos que reúnen varias cosas que el entrevistado ha dicho. Transmiten que recordamos y queremos entender cómo encaja todo. Uno de ellos es la recapitulación, es decir, integra aspectos interrelacionados a medida que se acumulan. Así que una cosa que le gustaría es, entonces también dice que tal y tal y tal. ¿Y qué más? ¿Qué me faltó? ¿Sí? Sumario de enlace. Refleja lo que acaba de decir y lo relaciona con conversaciones anteriores. Oye, ahorita me estás diciendo que ya estás caminando y otras semanas no estabas caminando, ¿sí? Fíjate entonces cómo se has logrado. Me has dicho, sí, me acabas de decir que no hiciste el sábado la dieta, sí, pero en las semanas anteriores te costaba mucho iniciar el ejercicio, no lograbas hacerlo 3, 4 días y ahorita ya estoy viendo que estás cumpliendo la mayoría de los días con la actividad que nos comprometimos. Veo que estás haciendo, es decir, sumario entre el pasado y el presente. Sumario de transición. Cierra una sesión o tarea recogiendo lo importante y anuncia que se va a pasar a algo distinto. Esto es, por ejemplo, bueno, ahora hasta ahorita estamos hablando de la nutrición, creo que ya quedó claro. Muy bien, estás siguiendo, estás con este proceso, está pasando así y así. Veo que continuaste con esto, que antes no lo lograbas y ahorita sí estás comiendo esa fruta, después de comer, ya no te estás comiendo la galleta, ¿sí? Pero ahora vamos viendo, explorar otra parte.
¿Qué pasa de cómo te sientes con la alimentación? ¿Sí? Vamos a hablar sobre la parte conductual. Ahora, es decir, veo, resumo qué pasó en nutrición, ahora vamos con la parte de conductual. Veo la parte de conductual, resumo esa, hago un sumario de esa parte, pero ahora vámonos con actividad física. Entonces, todo esto que estás comiendo se genera tanta cantidad de caloría, pero, a veces es el pero, hay que tener cuidado con ciertas palabras, ¿sí? Eh, Sin embargo, pero, a pesar de, bien, pero, ¿sí? Son palabras que hay que cuidar mucho, que se pueden utilizar, pero depende del contexto. Entonces, aquí lo importante es, ¿sí? Cuando hacemos esa transición, ¿sí? Así como es muy importante la nutrición, y vimos que también es muy importante la parte de la conducta, otro elemento fundamental es la actividad física. ¿Sí? ¿Y qué ha pasado hasta ahorita? ¿Qué pasó esta semana con la actividad física? ¿Sí? No es, ¿hiciste lo que te dije? No, a ver, ¿qué pasó? Platícame con actividad. Entonces, hago un sumario y continúo la transición a otra. Un buen sumario ofrece una imagen completa, relaciona elementos que podrían parecer dispares, aunque todas las piezas proceden del paciente, el combinarlas simultáneamente ofrece algo nuevo, ¿sí? Si queremos hacer un cambio de estilo de vida, pues tenemos ¿qué pasa con nutrición? ¿Qué pasa con actividad? ¿Qué pasa con aspectos conductuales, etcétera? Entonces hago la sumatoria de todos, sumario de todo ello para estar viendo que todas las piezas encajan, ¿sí? Unas con otras. Otro elemento que es muy importante en esta entrevista motivacional son los valores y los objetivos, ¿sí? Si yo entiendo los valores del paciente y cuáles son sus objetivos, ¿sí? Es mucho más fácil lograr el cambio, porque es parte fundamental para la motivación. ¿Por qué importan los valores? Cuando sabemos qué valora el otro, tenemos la clave para entender qué le motiva. Las discrepancias entre los valores y la conducta pueden ejercer un efecto potente sobre el comportamiento, ¿sí? Entonces, decir, bueno, ¿por qué quieres bajar de peso? ¿Qué es lo que te interesa para bajar de peso? ¿Sí? Entonces, eso puede ser, ahí vemos, por ejemplo, lo que él valora. La estética, valora la salud, valora el qué dirán, la cuestión social, o sea, qué es lo que valora el paciente, qué le importa más en la vida, cómo espera que haya cambiado su vida dentro de algunos años, por qué normas diría que se rige, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas nos ayuda, esas son preguntas abiertas sobre valores, para saber, bueno, qué es lo que realmente valora. Recuerden que un valor para una persona puede no ser valioso para otra. Entonces, ¿qué es lo que yo valoro? Es decir, yo le doy un valor importante a eso. Dentro de la pirámide de las necesidades de Maslow, ¿sí? Recuerden que ahorita ya se modificó la pirámide de Maslow, de aquí abajo está Wi-Fi y cargador de celular. Esa es una de las necesidades básicas del ser humano, el Wi-Fi. Pero bueno, estas necesidades de Maslow, que son de necesidades fisiológicas, de seguridad, amor y pertenencia, estima y autorrealización, sí, cuando las necesidades básicas están satisfechas, entonces las personas buscan valores y objetivos más elevados. Entonces, entender estos valores fundamentales es esencial para la entrevista motivacional. En ese orden de ideas, la exploración estructurada de valores es una herramienta útil. Podemos explorar valores desde una forma, desde con tarjetas de clasificación, y cada una describe un valor como útil, placer o proteger, ¿no? La persona la ordena según su importancia. Entonces, por ejemplo, la persona puede decir es nada importante hasta muy importante, con eso se clasifica. Se puede explorar, el valor clínico reside en la conversación que sigue, usando preguntas abiertas y escucha reflexiva. Y es importante entender, descubrimos qué significan esos valores para la persona y cómo guían su vida. Y esto tiene beneficios múltiples: comprensión profunda del paciente, fomentar el vínculo, autoafirmación terapéutica y marco para evocar motivación cuando aparecen discrepancias entre valores y conducta. Tú dices que para ti lo más importante es la salud, pero sigues fumando. ¿Cómo explicas el que tú dices que la salud es fundamental, pero
sigues fumando. Y entonces el paciente va a empezar, bueno, es que, entonces cuando empieza, generamos movemos esa discrepancia, la reflejamos esa discrepancia, hacemos que el paciente entienda esa discrepancia, va a decir, ah, caray, sí es cierto, se supone que yo valoro la salud y no le he dado, no estoy quitando el tabaquismo. Yo sé que es por salud, sin embargo, sigo con obesidad, sigo sin controlar mi diabetes, me vale y sigo sin controlar mi hipertensión y estoy poniendo la salud por encima de todo. No es que para mí mi familia, ¿no? ¿A dónde vas a llegar si sigues sin cuidarte la diabetes? ¿Sí? ¿Qué complicaciones? No, pues lo viví con mi papá, ¿no? ¿Qué le pasó a tu papá? No, pues perdió una pierna, terminó en diálisis y se nos fue y se nos acabó por las diálisis, acabamos con todo el patrimonio familiar, ¿sí? Y tú dices que es importante la familia, entonces, ¿qué pasaría con tus hijos si tú sigues por ese camino? Híjoles, entonces ahí estamos generando esa discrepancia, ¿sí? Tú dices que no quieres, o que tú sufriste mucho, pero vas por el mismo camino, ¿qué va a pasar con tus hijos, no? Entonces, ese tipo de discrepancia puede hacer que haga clinch el paciente y genere esa motivación para el cambio. Y buscamos esa integridad, es decir, vivir según los valores. Es comportarse, el vivir con integridad es comportarse según los valores fundamentales de cada uno. Esta es la teoría, el cómo lo llevamos al paciente, esa es la forma que tenemos que aprender de esta entrevista motivacional. La discordancia valor-conducta es una experiencia humana, es habitual. Las personas quieren ser coherentes con sus valores y también tienden a violarlos, ¿sí? Es una fuente común del conflicto interno, ¿sí? Yo creo en Dios y soy muy católico, pero sigo pecando, ¿sí? O sea, y ese es el problema de esa discrepancia, ¿no? Entonces, yo sé que quiero ser saludable, quiero vivir muchos años, pero no me muevo, tengo obesidad, tengo diabetes, no me controlo mis enfermedades, no descanso adecuadamente, etcétera. Entonces, esa discrepancia dices, oye, tienes que vivir con integridad, ¿no? Los valores fundamentales, es decir, lo que la persona profesa como importante. Y a veces es por eso la pregunta, ¿por qué quieres bajar de peso? ¿Por qué vienes aquí para controlar, que buscas controlar la diabetes? ¿Por qué quieres controlarte tu diabetes? ¿Sí? Conducta actual, ¿cómo actuar realmente en la vida cotidiana? Motivación para cambiar, es el impulso para alinear conductas con valores. Entonces, ese tipo de motivación es el que va a ser a largo plazo. ¿Sí? ¿Cuál es tu valor? Buscamos la integridad, que tu conducta se alinee a ese valor, ¿sí? Y esa es la motivación. Necesitamos cambiar para alinear tus conductas a tus valores. Y elemento fundamental es toma de conciencia. Entonces, partimos de aquí, fundamentalmente, que perciba el paciente esa discrepancia. Pero para ello, pues tengo que conocer cuáles son sus valores, cuál es la conducta. Utilizo ello para generar esa motivación tomando conciencia de esa discrepancia. Hay estudios de Rockich con estudiantes universitarios, demostraron que el impacto potente de la autoconfrontación con los propios valores. Simplemente invitar a reflexionar en privado sobre las discrepancias entre los valores que generó cambios de conducta y que duraron años. Entonces, la intervención inicial. Estudiantes clasificaron valores y reflexionaron sobre las discrepancias entre la libertad e igualdad. 3 a 5 meses después, se encontró que había doble probabilidad de unirse a organizaciones de derechos civiles contra el grupo control, es decir, el grupo experimental, donde clasificaron sus valores y reflexionaron sobre las discrepancias entre libertad e igualdad, hubo el doble de probabilidad de que lo llevaran a la práctica contra los de control. 21 meses después, doble probabilidad de matricularse en asignaturas sobre relaciones raciales, 28% contra 14% del grupo control. Y hubo mayor cambio hacia ciencias sociales y educación, 55% contra el 15% del grupo control, en donde no hubo esa eh, reflexión sobre
la discrepancia entre valores y reflexión. Una intervención breve que invitó a la reflexión privada sobre valores generó cambios profundos y duraderos. Los participantes ni siquiera relacionaron sus cambios posteriores con el estudio inicial. Entonces, imagínense el valor que tiene esto de la autoconfrontación, ¿sí? Que es a largo plazo ni siquiera vemos el valor. Entonces, si vemos que un paciente que ha venido a consulta por X problema, ¿sí? Sobre todo esto se utiliza mucho en enfermedades crónicas, no transmisibles, diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, así como en otras, por ejemplo, psicología, sobre todo, por ejemplo, en adicciones, etcétera. Esta autoconfrontación genera tal cambio que queda en el subconsciente, esa discrepancia, queda en el subconsciente y termina, de acuerdo a varios estudios, termina cambiando a muchísimos de los pacientes contra el grupo donde no hubo autoconfrontación. Entonces, es una herramienta importantísima esa autoconfrontación. Decíamos eso en forma general. La definición ya para los profesionales. La entrevista motivacional es un estilo terapéutico centrado en la persona que aborda el habitual problema de la ambivalencia ante el cambio. Recuerden entonces, un elemento fundamental es la ambivalencia. Está centrada en la persona, es para y con la persona, nunca a la persona, o sea, no es utilizarlo para ella, es con la persona. Honra la autonomía y respeta el marco de referencia interno del paciente. No tengo que moralizarlo, ¿sí? No es decir está bien o está mal, es conocer al paciente y utilizar sus mismas motivaciones, sus mismos valores para que genere el cambio. Aborda la ambivalencia, reconocer que querer y no querer cambiar al mismo tiempo es enteramente normal. Bueno, por fin, ¿quieres bajar o no? O sea, dices que quieres bajar y no haces lo que tienes que hacer. O sea, no tenemos que estar regañando, ¿sí? Eso es lo dirigido, es lo que debemos de evitar para lograr el cambio, ¿sí? Yo veo que no estás cambiando la alimentación, veo que pues no has logrado hacer la actividad física en la que habíamos hablado que era importante. ¿Tú crees que eso va a ser suficiente para realmente lograr el cambio que querías para ser más saludable? ¿Crees que eso pueda estar? Es decir, yo no lo voy a decir bien o mal, estoy sacando que él mismo llegue a sus conclusiones, ¿sí? Y que él mismo logre hacer ese cambio profundo a través de una motivación por profunda. Ahora vamos con la técnica. La entrevista motivacional es un estilo de comunicación colaborativo y orientado a objetivos que presta especial atención al lenguaje del cambio. Está diseñado para reforzar la motivación personal y el compromiso con un objetivo concreto, suscitando y explorando los motivos que tiene la propia persona para cambiar, en una atmósfera de aceptación y compasión, ¿sí? Es decir, colaborativo, es asociación entre expertos. El paciente es experto en su vida, yo soy experto en lo que viene a buscar una solución, ¿sí? Orientado a objetivos, tiene una dirección específica. Atención al lenguaje, hay una escucha, el discurso del cambio. Evoca motivación, hay que suscitar razones propias para cambiar, no porque te lo digo yo, no porque te enseñe estudios, no. Hay que llegar a que haya una motivación interna para que sea el paciente íntegro entre sus valores y su conducta, en una atmósfera de aceptación, es decir, respeto y compasión genuino. No es que no logro el fin de semana apegarme a la alimentación. Es normal, ¿sí? Es normal. Cuestiones de no estoy trabajando, estoy relajado, tenemos muchas tentaciones sociales, es un momento en el de relajación el fin de semana, es enteramente normal que muchos no logren continuar ese fin de semana con el proceso de la alimentación. Sí, o sea, es algo normal. Yo le estoy dando ese reflejo de la que sí está esperado. No le estoy diciendo está mal, o sea, si lo sigues haciendo estás mal, no vas a lograr el objetivo. Sí es en entender, sí es muy frecuente, pero hay personas que lo logran. Podemos empezar a buscar alguna solución que te funcione a ti para que logres también el fin de semana pegarte a la alimentación.
Es algo enteramente normal, es muy frecuente, pero muchos logran hacer el cambio. ¿Crees que pudieras hacer el cambio? O sea, ¿te interesa hacer el cambio también del fin de semana para que no te sientas mal y que puedas sentirte orgulloso de que sí lo estás logrando? ¿Crees que podemos ver las alternativas? Es decir, no es de estar bien o estar mal. Respeto al paciente si me dice el paciente no me toques los domingos, ¿sí? Así como llegan pacientes alcohólicos, a mí no me toques el alcohol, ¿sí? Yo me tomo medio litro por semana de tequila, no me lo toques, ¿sí? Y es válido. Él tiene él quiere quedarse así. Claro que le vamos a decir las consecuencias, claro que le vamos a decir que es más difícil, claro que le vamos a decir todo lo que va a haber, pero es algo que él decidió. Entonces vamos a tratar de a explorar otras opciones para otros manejos, etcétera, excepto para ello. En la práctica, ese flujo que lleva los cuatro procesos se solapan. Vincular, establecer una conexión y confianza. Si no hay vínculo, no hay progreso posible. Y no es que se logre la primera vez o no se logró. A través, en cada consulta, tengo que lograr vincular o mantener el vínculo si es que no se ha dado. Tenemos que estar bien enfocados, aclarar dirección y objetivos, ¿sí? Hoy vamos a hablar de este tema. Este tema es fundamental para tu manejo. Necesitamos entonces ahorita enfocarnos en este problema, ¿sí? Evocar, sacar a la luz las motivaciones propias del paciente para el cambio y planificar, desarrollar compromiso y formular plan de acción específico. El recurrente no es lineal, es habitual volver a procesos anteriores. Podemos necesitar revincular, reenfocar o volver a evocar motivación durante la planificación. Si vemos que constantemente está el paciente viendo el resultado en báscula y tenemos que otra vez volver a tratar de reenfocar el cambio, por ejemplo, tratamiento de obesidad no es tratar peso, ¿sí? El tratar obesidad es una enfermedad que conlleva un cambio de estilo de vida y que tiene que mantenerse a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, no es bajar de peso, ¿sí? Entonces, tenemos, a veces, es que no bajé de peso habíamos hablado, ¿sí? Y me habías dicho tú que la importancia de era tal y tal y tal, que querías, ¿por qué quieres bajar de peso? Me habías dicho que querías moverte más, poder vestirte solo, poderte calzar, poderte bañar tú solo, buscabas poder moverte, ser más, etcétera, etcétera. Y me habías dicho, sí, que tú buscabas eso. ¿Qué está pasando? ¿Lo has logrado hasta ahorita? Me dices que ya te sientes mejor, sí, que ya te puedes agachar, que ya te estás bañando solo. Fíjate, entonces es importante. Ahorita el que no hayas bajado esta semana de peso, o sea, lo importante es que se está logrando lo que tú buscabas de tal. Entonces estoy haciendo sumarios, estoy reflejando, estoy volviendo a evocar esa motivación de lo que querías, porque de pronto el paciente llega y se va a irse a peso. Espérate, el objetivo no es el peso, ¿no? Ahora, ¿qué no es la entrevista motivacional? Porque a veces podemos uno caer en algunos sesgos. ¿Qué no es la entrevista? No es simplemente ser amable, o sea, tiene una dirección clara y estratégica hacia objetivos específicos de cambio. No es una técnica fácil, o sea, no es un estilo complejo que se perfecciona durante años. La diferencia entre hacer entrevista motivacional y ser entrevista motivacional se lleva unos 10 años, ¿sí? Entonces, al principio me voy a ir mucho hacia la parte teórica, tratar de ir poniendo a ver cuáles son los pasos, voy a estar generando objetivos, etcétera. Pero a través del tiempo va a fluir. Y el fluir a través del tiempo, pues va para hacer entrevista motivacional y no hacer, va a ser un tiempo, o sea, 10 años. No es tan sencillo, no es tan fácil, ¿sí? Entre lograr, entre eso reflejar entre preguntas, afirmaciones, reflejo, etcétera. No es la panacea, o sea, es específica para resolver ambivalencias y reforzar motivación. No todo el mundo necesita entrevista motivacional. O sea, si tengo un paciente que acaba de tener un infarto y lo llevó tal cosa a ese infarto, no voy con entrevista motivacional y voy a decir, a ver, ¿qué pasaría? ¿Te gustaría morir para mañana? No, o sea, yo tengo que estar totalmente distinto, tiene que salir ese paciente porque si haces esto, se va al traste con este tratamiento, ¿no? Entonces, no significa que siempre para todo lo vaya a utilizar. No es un modelo transteórico, son compatibles y complementarios, ¿se acuerdan del modelo transteórico? Pero distintos.
Son primos segundos, pero no matrimonio. El modelo transteórico, ¿se acuerdan? Es una parte con la evaluación de Prochaska, ¿se acuerdan de motivación para el cambio? Es decir, precontemplación, contemplación, mantenimiento, etcétera. No requiere retroalimentación. Aunque pueda ser útil, la evaluación formal no es necesaria ni suficiente para una entrevista motivacional. Tampoco es manipulación, ojo con ello. Con esto estamos honrando autonomía y buscamos el bienestar del otro. No es mi bienestar, busco el bienestar del otro, ¿sí? Necesito esa compasión, es decir, el otro está sufriendo, el otro necesita ayuda, y entonces yo busco el cómo poder ayudar a ese paciente. El principio de la beneficencia, busco el bien del paciente, ¿sí? No es manipulación para que siga en mi tratamiento y siga pagando la consulta y siga conmigo y decir yo lo hice que bajara de peso, yo hice que se controlara la diabetes, yo hice que dejara de fumar, ¿no? Es decir, no es manipulación, buscamos que el paciente mejore y alivie ese problema que tiene. Que sí es serio, que sí funciona, sí, más de 3 décadas con más de 25,000 artículos publicados, más de 200 ensayos clínicos aleatorizados que demuestran el beneficio de la entrevista motivacional, con 30 años de evolución, 20 de mucho más serio, por eso yo hablo de 20 años, porque son 20 donde ha sido mucho más serio los estudios, más controlados, en donde se ha logrado la diversificación en diferentes ambientes. La investigación ha aportado conocimiento crucial sobre los procesos y resultados, la psicolingüística del cambio y cómo los profesionales aprenden a aplicarla efectivamente. Y tiene una cadena causal demostrada. Primero, formación en entrevista motivacional, ¿sí? Y esto ya lo iniciamos. Para el que no la conozca, esto ya estamos iniciando en esta formación. ¿Qué es la entrevista? Conductas del profesionista. Estas conductas afectan a tipos concretos del discurso del paciente. Discurso del cambio. Nivel y fuerza del discurso del cambio del paciente aumenta. Y como resultado, el discurso del cambio predice el cambio conductual real. Esta cadena causal respaldada por muchos estudios demuestra cómo funciona la entrevista motivacional y por qué es efectiva. Y la aplicación que se utiliza es amplia. En el sector salud, gestión de enfermedades crónicas, adherencia a tratamientos, cambios de estilo de vida. Entonces ahí entra en nutrición clínica, entra en salud ocupacional, entra en muchísimos elementos. En adicciones, ¿sí? En tratamiento de abuso de sustancias, ahí es donde se originó la entrevista motivacional y sigue siendo fundamental en el tratamiento de las adicciones para muchos psicólogos. En salud mental, terapia psicológica, trabajo social, asesoramiento en crisis. En justicia penal se utiliza para programas correccionales, libertad condicional, rehabilitación. Ha habido en educación, orientación académica, coaching educativo, desarrollo estudiantil. Se usa mucho en coaching, coaching nutricional, coaching de estilo de vida, coaching de todo ese tipo relacionado con la salud. En el ámbito laboral, el coaching ejecutivo, desarrollo organizacional, gestión del cambio, ¿sí? Lo que pasa es que sea en diferentes ámbitos laboral, pero también la salud laboral, pues lógicamente entra en atención sanitaria. Y se enmarca en la atención centrada de la persona. Por lo tanto, participa, igual que en otras, que es atención centrada en la persona, de ciertos principios fundamentales. Primero, nuestros servicios existen para beneficiar a las personas que atendemos. El cambio es fundamentalmente un cambio personal que facilitamos. Recuerden, yo no voy a hacer cambiar a la persona. Voy a motivar para que la persona cambie. El cambio es fundamentalmente un cambio personal. Lo que hacemos nosotros es facilitar ese cambio personal. Las personas son expertas en sí mismas. Nomás lo que vamos a hacer es direccionar, ¿sí? Hacerles ver qué es lo importante y qué no. No tenemos que hacer que pasen cosas, ¿sí? O sea, no podemos hacerlo solo. No tenemos por qué aportar todas las buenas ideas. ¿Cómo podrías hacerle para? ¿Sí? Es como, por ejemplo, cuando hablamos de que es que llego y de pronto se me antoja comer cuando estoy ansioso, me da por comer. A ver, la comida no es un ansiolítico.
necesitamos eliminar esa ansiedad. Hay muchas formas de eliminar ansiedad. ¿Cómo podrías, eliminar la ansiedad? O sea, ¿qué puede hacer que te relaje? Algunas personas les funciona el ejercicio, otros les funciona la lectura, la meditación. Sí, ah, no, pues puede ser el ejercicio, puede haber, contigo, ¿qué puedas? Ah, no, pues yo tengo es que a veces no tengo tiempo, yo tengo me gusta hacer cosas de madera o algunas artesanías. ¿Crees que eso te elimina? Sí, eso me tranquiliza. Ok, cuando tengas un antojo de comer algo que no debes de comer, ¿qué te parece si haces 15 minutos de esa actividad? ¿Crees que pudieras hacerlo? ¿Crees que pudieras hacer eso que tú ya sabes que te quita? ¿Sí? O persona vemos que es muy religiosa, etcétera. Oye, ¿y qué pasa cuando rezas o qué pasa cuando no te sientes diferente? Sí, mucho, elimino mucha la ansiedad o algo. ¿No crees que te serviría, por ejemplo, ponerte en oración unos minutos para pedirle a Dios que te ayude, etcétera? ¿No crees que eso, así como te ha ayudado a eliminar ansiedad de la vida, etcétera, que pudieras hacerlo? Ah, pues pudiera ser. ¿Qué otra cosa pudieras hacer? Entonces vemos, le estamos ayudando porque el paciente ya se conoce, ya sabe lo que pasa, lo que queremos hacer que salga de él, salga muchas de las cosas, ¿sí? Entonces no tenemos por qué aportar todas las buenas ideas. El mismo paciente puede generar y vemos, oye, eso pudiera ser, eso me hace sentido. ¿Crees que lo puedas aplicar entonces cuando vuelva a suceder? Sí, y vamos viendo a ver si esto se te funciona. Si no, pues buscamos otra alternativa, pero ¿qué tal si sí te funciona? Es que me gusta, me encanta bailar, no me gusta hacer ejercicio o algo, pero me gusta el baile. Oye, el baile es actividad física. Vamos viendo, ¿no crees que podrías moverte? Ah, claro, pues yo puedo poner ahí en YouTube y pongo, vamos viendo entonces, ¿qué te parece si y matamos dos pájaros de un tiro? Haces actividad física y elimina la ansiedad y a lo mejor vamos viendo a ver si te resulta perfecto, ¿sí? Entonces, el mismo paciente es más fácil que se aplique, ¿por qué? Porque de él salió la idea. Las personas tienen fortalezas, motivaciones y recursos propios, lo que debemos es activarlas. El cambio exige cooperación, colaboración de experiencia. Es importante entender el punto de vista de la persona. Es que tienes que hacer ejercicio, ¿sí? Es que usted no sabe lo que sufro con cuando hago ejercicio, ¿no? Y entonces empieza él a negarse, ¿no? Entonces es importante entender, o sea, dices que es muy difícil porque te duelen las rodillas, pero el ejercicio no es mover rodillas. Puedes hacer ejercicio sin mover rodillas. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Tienes algo de la cadera para arriba? No. Entonces, ¿qué ejercicios podrías hacer sentado? Piensa, ¿qué podrías hacer? Es que, pues, la natación me gusta, no me lastima rodillas, pero, pues, no tengo alberca. Y dices que no, que puedes hacerlo sentado. ¿Por qué no haces natación en seco? ¿Cómo? Pues yo he visto pacientes, por ejemplo, que hacen natación. Está sentado y mueve los brazos hacia atrás, hacia adelante, es más hasta de mariposa y es más haces oh, pues sí se puede mover. Entonces, sentado puedes hacer ese movimiento, ¿va? Sí. ¿Qué te parecería? Pues sí, podría ser. Es decir, el mismo paciente a veces te da las mismas ideas, nomás hay que explorarlas, hay que moverla y no decirle, ah, tienes que hacer tal. Entendiendo el punto de vista, puedo entonces generar otros cambios. El cambio no es una lucha de poder. Si no haces lo que te digo, ni vengas, pierdes tu tiempo y me haces perder a mí, ¿no? Debe ser como un baile, no es como un combate, ¿sí? Y movemos y nos movemos en conjunto, ¿sí? Yo le estoy dirigiendo más o menos, pero el paciente está bailando. Yo lo que estoy haciendo es, si yo nada más con un movimiento de la mano ya la persona gira, ¿no? La motivación se evoca, no se instala, no tengo que instalar motivación, ¿sí? Y no podemos revocar las decisiones de la persona sobre su conducta. El paciente ya tiene sus propias decisiones. Entonces hay que hacer que tenga sus decisiones que sean adecuadas, saludables, pero son sus decisiones, ¿sí? Y el reflejo de corrección es el deseo de enderezar lo que parece que estar torcido en los demás y de orientarles rápidamente en la dirección adecuada. Ese reflejo de corrección que tenemos todos los profesionistas de la salud y muchas veces el problema es que así nos formaron, ¿sí? Es un origen bien intencionado, o sea, es un genuino deseo de ayudar, de prevenir el sufrimiento, de marcar una diferencia positiva, de volver algo a la sociedad. Son motivaciones nobles, pero pueden ser contraproducentes. Irónicamente, este reflejo puede ser inefectivo o contraproducente cuando la tarea es ayudar a personas a cambiar, especialmente si están ambivalentes. Porque con toda la bien intencionado es que tienes que hacer el ejercicio, el otro está pensando en, te estoy demostrando, te voy a demostrar que no puedo hacer ejercicio, ¿sí?
¿Por qué? Porque no quiere dejar de hacer ejercicio porque está, sí tengo que moverme, pero no me gusta moverme, etcétera. Y me dices, no, es que tienes que moverte, pues ahora no me muevo, es como los buenos adolescentes, ¿no? Sí, que si la mamá les dice una cosa y él, aunque yo quiera, pues ahora no, ¿sí? Es que no quiero comer. ¿Necesitas comer? No, no quiero comer. Pero son las enchiladas que te gustan. Hijo, pero por no dar su brazo a torcer, pues ya te dije que no como. Va a ser cuando yo quiera, aunque por dentro digan, híjoles, sí me hubiera comido esas enchiladas, pero como dije que no, pues ahora sostengo que no, ¿ah? Entonces, a veces pasa eso, que puede ser contraproducente y hace que se afiance en la parte negativa el paciente, ¿sí? Con buena intención lo hago, pero con mal resultado. Entonces, la dinámica del reflejo de corrección, por ejemplo, el terapeuta defiende el cambio. Tienes que dejar de beber. El cliente, sí, pero no es tan grave. Es muy peligroso para tu salud. Conozco gente que bebe mucho más. ¿Sí? O sea, fíjense que esa es la dinámica de la corrección. Es que te tienes que mover. En casa nadie hace ejercicio y todos están sanos, menos yo. Inmediatamente tratan de defender su punto de vista. Vamos a ver un experimento, dos conversaciones. ¿Qué pasa? El terapeuta explica lo necesario que es el cambio, le da razones por las que debe cambiar, insiste en la importancia, le dice cómo hacerlo y le exhorta a empezar. El resultado se siente enfadado, a la defensiva, incómodo, impotente y concluye, no quiero cambiar. Si utilizamos la entrevista motivacional, el terapeuta hace preguntas abiertas, ¿por qué querrías cambiar? ¿Qué podrías hacer? ¿Cuáles son tus mejores razones para cambiar? ¿Qué tan importante es para ti hacer este cambio? ¿Sí? ¿Cuál es el resultado? Se siente implicado, potente, abierto, se siente entendido, tiene una visión positiva del profesional de la salud. Son las mismas personas, el mismo tema, pero la dinámica de la conversación es la que cambia. ¿Sí? Un caso, Julia, una mujer de su primer visita a consulta médico-nutricional, se siente confundida y angustiada. Le han dicho que si no baja de peso puede morir prematuramente como su madre. Dice que quizá ya esté complicada y necesite medicación o cirugía para salvar la vida. El terapeuta, para vincular y entender, usa el PARS. Decíamos, preguntas abiertas. ¿Qué te ha traído aquí? ¿Qué ha pasado? Afirmaciones. Está siendo muy sincera. Ha tenido que ser muy difícil venir y hablar de ello. Déjenme silenciar. Entonces, está siendo muy sincera. Ha tenido que ser muy difícil venir a hablar de ello, ¿verdad? Estás angustiada, confundida, te asusta no entender lo que pasa. Son emociones muy fuertes, ¿sí? Lo que me has explicado es que estás muy asustada por estas emociones tan fuertes. Tienes problemas para dormir. Te preocupa que ya presentes complicaciones irreversibles. Entonces el profesionista evita las trampas, no evalúa prematuramente, no actúa como experto en todas las respuestas, no enfoca prematuramente en un diagnóstico, no debate sobre etiquetas, no busca culpables, ¿sí? Estos son entonces utilizar el PARS, preguntas abiertas, afirmaciones, reflejos y sumarios. Piénsenlo en la consulta que ustedes den, en lo que ustedes quieran hacer con sus pacientes. ¿Cómo podrían aplicar este PARS? Preguntas abiertas, afirmaciones, reflejos, sumarios. Y va a ser el punto de inflexión. En el caso de Julia, primero vincular. Recoger información no sirve de nada si el cliente no vuelve. El proceso de vinculación es fundamental en sí mismo. Escuchar antes de resolver. Los profesionales tendemos a pasar rápidamente a la resolución del problema. Es que no puedo dormir, es que necesitas, mira, apaga, deja el celular, necesitas, apaga todo, luces a medias, etcétera, ¿no? Pero es crucial escuchar y entender desde el principio. El parse en acción, habilidades fundamentales, preguntas abiertas, afirmaciones, reflejos, sumarios. Y evitar obstáculos. No plantear ninguno de los 12 obstáculos que vimos de Gordon, ¿sí? Permite que Julia explore su propia experiencia. Imagina el resultado si el profesionista hubiera caído en la trampa de la evaluación, formulando pregunta tras pregunta, o en trampa del experto, ofreciendo diagnóstico y solución inmediata, ¿sí?
A veces el paciente sabe cuál es la solución. Si yo nada más le digo, sí, es que tienes que dejar de fumar. Pues tan fácil, ¿no? El escuchar ahorra tiempo. Muchos lo ven como pérdida de tiempo, pero el escuchar, ¿sí? ¿Cómo usarle en una jetanda tan apretada? ¿Cómo cree que podría venir a ver 20 pacientes si usara la entrevista motivacional, ¿no? Es habitual que un profesionista con agendas abarrotadas digan que no tienen tiempo. Sin embargo, unas pocas palabras bien elegidas pueden ahorrar largas parrafadas. Un reflejo acertado hace que la persona se sienta entendida y puede ahorrar muchísimo tiempo. Las personas tienden a repetirse cuando creen que no se les escucha y a veces vemos que el paciente repite y repite y repite muchas de las cosas en las diferentes consultas porque siente que no ha sido escuchado. O sea, te lo vuelvo a repetir y a lo mejor dice, sí, ya me lo había dicho la otra. Pues sí, pero yo no lo veo reflejado en el tratamiento ni veo reflejado que me estés comprendiendo, ¿no? Limitarse a decir a las personas lo que tienen que hacer no suele generar cambios de conducta, ¿sí? Si solo disponemos de unos minutos y el objetivo es cambio de conducta, no tienes tiempo para no usar la entrevista motivacional. No tienes tiempo para no usarla. O sea, necesitas utilizar la entrevista si es que tienes poco tiempo para cambiar conductas. Es lo que reflejan los resultados, ¿sí? A nivel internacional, ¿sí? Y la entrevista trasciende barreras culturales. Se aplica en contextos, como decíamos, en atención primaria, odontología, educación, salud mental, rehabilitación y trabajo social. Sobre todo, fíjense, diabetes, hipertensión, obesidad, adherencia a la medicación, que es uno de los problemas de que no es efectivo el tratamiento por falta de adherencia terapéutica, depresión, ansiedad, trastornos alimentarios y traumas, ¿sí? En terapia ocupacional o en salud ocupacional. Y un avance clave, que ha habido varias ediciones, un avance clave entre estas últimas que ha habido ediciones de la entrevista motivacional, es que el discurso del cambio, ¿sí? Los argumentos de la propia persona en favor del cambio incluye deseo de cambiar, capacidad para cambiar, razones para cambiar, necesidad de cambiar, compromiso para el cambio y pasos hacia el cambio. Y los argumentos de la propia persona para no cambiar y mantenerlo es deseo de no cambiar, incapacidad para cambiar, razones para el cambio, falta de necesidad de cambiar y compromiso con el status quo. Entonces, tenemos que hacer que el paciente logre enfocarse en esto del mismo paciente que salga y hay que tratar de pensar en cómo cambiar el discurso, cómo quitar ese obstáculo, cuando, como dice un vendedor, ¿no? Ya sabemos cuáles son si te pregunta, ¿qué te parece? Y hay un obstáculo, es que no tengo dinero, ¿sí? Y ya sabe el vendedor, si el obstáculo es dinero, tal. Oye, no lo puedes pagar a 12 meses. Oye, cuánto te cuesta en un café diario? Eso mismo lo podrías hacer para obtener esto. ¿Sí? O sea, ya sabe cuáles son las objeciones del cliente. Entonces, nosotros también hay que pensar, ¿sí? Que hay que buscar que el propio paciente logre este discurso y generar cuáles serían, predecir cuáles son lo que puede el mismo paciente, cuál es el discurso de mantenimiento y tratar de tumbar esas objeciones, pero no tumbarlas directamente, sino es lograr que el paciente logre y aflorar esos discursos negativos, porque recuerden que la ambivalencia se manifiesta en una mezcla de ambos discursos, entre el cambio y no cambiar. Y actualmente, el último cambio en estos 30 años, 20 los más fuertes, en estos últimos edición, un elemento muy importante es, hay discordancia contra la famosa resistencia. Siempre oímos resistencia al cambio, ¿sí? Ahora ya no es resistencia al cambio, hay que pensar que es una discordancia. ¿Qué significa? Cuando hablamos de resistencia, implica que el problema está en el paciente, sugiere una característica patológica de la persona que quiere superarse o que debe superarse. Es resistente al cambio, no quiere, se resiste, no quiere cambiar. Por lo tanto, él tiene la culpa, no quiere.
El concepto ahora es una discordancia, es un problema de relación, es decir, señala el desajuste entre la relación terapéutica que puede y debe de repararse, ¿sí? Es decir, hay una discordancia entre el paciente quiere ciertas cosas, pero no hace lo necesario para seguir eso. No es resistencia, porque resistencia es un problema. Tú tienes un problema, no quieres cambiar. En cambio, la discordancia es la relación. Tú quieres esto, pero haces lo contrario. ¿Qué tenemos que hacer para que logres lo que quieres hacer? ¿Sí? Estamos avanzando demasiado rápido. Hemos enfocado prematuramente en tal. No hemos escuchado suficientemente bien. Estamos presionando en una dirección que el cliente no ha elegido. Es decir, cuando hay esa discordancia, hay que analizarnos porque puede ser que nosotros no estemos al ritmo del paciente. O vamos muy rápido o nos estamos enfocando prematuramente en algo, no lo escuchamos bien o estamos presionando, ¿sí? Entonces, aquí la respuesta apropiada es ajustar nuestro enfoque y no culpar al paciente. No es que él se resiste. Lo que pasa es que a lo mejor estoy siendo muy rápido. A lo mejor me metí muy prematuramente en tal elemento, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Y tenemos que aconsejar con neutralidad, ¿sí? Decisiones entre seguir y continuar un tratamiento, entre elección sobre tratamiento médico con pros y contras equilibrados, decisiones sobre priorización, sobre acciones sobre una conducta o una actividad y cuestiones éticas complejas sin respuesta clara. Hay que desarrollar esa discrepancia que habíamos hablado, planificamos, ¿sí? Y apoyar el cambio a largo plazo, utilizando las mismas respuestas, revincular, reenfocar, reevocar motivación, replanificar y continuar con este. Y hay muchos estudios que verifican la utilidad, ¿sí? Y demuestran décadas los beneficios, ¿sí? De satisfacción, de resultados, de efectividad, ¿sí? Con reducción para muchos problemas, ¿sí? Hay limitaciones, eso ya lo dejo para que después lo vean y le hagan una captura de pantalla si quieren, pero al final lo único que quiero terminar es que esto es un baile, no es un combate, ¿sí? Es como si fuera un vals. Hay alguien que lidere el baile y ese liderazgo es crucial, pero no hay que tropezar, no hay que pisar al otro. Sí, sin colaboración, si el otro no coopera, pues no hay baile, ¿sí? Entonces es un movimiento coordinado, no una lucha. El liderazgo es sutil, no es control. Hay respeto mutuo, no dominación. La belleza en la colaboración y con fluidez y gracia. Entonces, esto es finalmente lo que es entrevista motivacional, es lo que espero que hayamos aclarado muchos de estos conceptos y no sé, dudas, preguntas, ya son las 17, tenemos el tiempo previsto, no sé, alguien puede abrir su micrófono y preguntar. Oscar, Pues antes que nada felicitarte y justo ahorita que estabas comentando pues todo lo que es la entrevista motivacional, me acordé con mi formación de la maestría de psicoterapia cognitivo-conductual que nosotros nos dejaron de tarea ver un libro que se llama el método Beck de control de peso. En el método Beck de control de peso que lo escribió Judy Beck señala justo lo que tú estabas comentando en relación a que ahí señala de manera muy resumida que el problema de sobrepeso y de obesidad no es un problema de calorías, no es un problema de comida, sino es un problema de conducta o de patrones de conducta es decir, lo que el paciente haga la mayoría de las veces. Si el paciente se pone a dieta un mes, pues va a tener resultados un mes. Y también señala así de manera muy rápida, que el paciente solamente tiene dos caminos, el camino de la rendición y el camino de la resistencia. El camino de la rendición es el camino más fácil que el paciente ya lo sabe, rendirse a la tentación o rendirse a la situación. Y el camino de la resistencia señala que tiene que ver con algo muy importante que es fortalecer un músculo interno que se llama voluntad y la voluntad es inherente a cada paciente, es decir, no podemos hacer cambios si un paciente no desea cambiar. Felicitaciones, Álvaro. gracias Oscar, gracias, excelente, bien.
¿Alguien más? ¿Algo que quieran hacer alguna pregunta? Están poniendo en el chat. Si es por tiempo, no se preocupen, pueden ponerlo ahí en el chat y vemos después cómo dar respuesta a alguna pregunta que ustedes puedan tener. ¿Sí? ¿Algún comentario? Yo sé que ya es noche. Si alguien está viéndolo en forma asincrónica, lo preguntan, pueden poner el chat ahí en YouTube, en los comentarios, pueden poner su pregunta y ponemos respuesta posteriormente. Entonces parece no hay preguntas como tal. Es clásico, ¿no? De que quieren centrar la atención en el paciente y quiere estar contestando celular y presionando con el tiempo, ¿no? Muy bien, Adriana. Gracias. Muy bien. La importancia de escucharlo, darle su lugar. Muy bien, Dani. Tanto su comportamiento como su forma de pensar, ya que muchos vienen desde la vulnerabilidad. Muchas veces una palabra, un gesto, una pregunta puede hacer que el paciente no quiera regresar. Excelente, ahí la vinculación. Muy bien, parece nada más hay comentarios sobre la ponencia. Muchísimas gracias por sus comentarios. Parece que no hay ninguna pregunta. Digo, creo que esto es algo nada más, es algo sencillo. A lo mejor no requiere muchas cuestiones de preguntas, pero pues ojalá podamos practicar con esto y utilizarlo en la práctica profesional y lograr resultados con nuestros pacientes. Pues muchísimas gracias. Voy a dejar de grabar la presentación.